Bendito pueblo de Dios, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, le doy gracias a nuestro Dios y a nuestro Señor Rey Jesucristo por su medio, el bendito privilegio que me permite un bendito día más, una enseñanza más, en estos últimos tiempos de apostasía, en estos últimos tiempos en donde está profetizado que el que persevere hasta el fin será salvo. Y yo también he orado por todos aquellos, los que conozco, los que no conozco, por todos mis hermanos en Cristo Jesús, porque ese sentir es de Dios, no mío, para que nadie se pierda y para los que estén en ignorancia, engañados, por cualquier medio santo Dios pueda despertar como una espada de doble filo y pueda usted discernir y que pueda tocar su sabiduría el corazón. Estamos en tiempos peligrosos, son los deseos de este su siervo, siempre pidiéndole a Dios por cada enseñanza, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los traiga de regreso, tanto en México como en Estados Unidos, como en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita que llegue. No dejaré de estarle recordando de aquí en adelante porque se me ha olvidado en las otras enseñanzas. A los que tienen temor, a los que tienen misericordia y tienen las riquezas y tienen misericordia de familiares, de hermanos, de madres, de padres, de amigos que no tienen este camino, que si usted todavía no está preparado para ir a convencer por medio del Espíritu Santo y las buenas nuevas del Evangelio, Dios nos ha permitido en estos últimos tiempos subir el bendito plan de salvación en 4 sesiones. Es muy importante que si usted como cristiano o como cristiana quiere hacer uso de esto, se siente con su pariente o con su ser querido para que empiece desde el primer, que son como 4 o 5 horas, uno por día, ¿verdad? Y empiece desde el número 1, número 2, están numerados, son 4, y lo puede encontrar en YouTube como Las Buenas Nuevas de Salvación al Mundo, Puerta Angosta. Así es como se encuentra, y es por el siervo Ian Eduardo Garibay Ramírez, que es un consiervo de Dios, mi hijo. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 105 de Salmos 77. Le hago la remembranza que en este salmo estamos viendo una divina profecía de que cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, las promesas de Dios que no iba a desechar al ser humano ni al primer pueblo, enviándonos a nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo profecías maravillosas de lo que Dios trajo al planeta Tierra con simbolismos, con parábolas. Así que sigamos porque faltan pocos versículos para terminar el Salmo 77. Prosigamos, nos quedamos en el versículo 17. Dice: las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, Señor. Bien, muy importante porque la bendita palabra con simbolismos como nos las habla Dios para poder entender esta bendita palabra de vida, nos enseña que desde que entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte,
simbólicamente nos enseña Dios que nos quedamos asolados cuando entró el imperio del enemigo, cuando entró Satanás con simbolismo, y sin agua, que representa a Dios, el Espíritu Santo. Que con esas representaciones que Dios nos pone, los simbolismos, el agua representa vida en cualquier lugar, en cualquier tierra, en cualquier campo, representa vida. Y en un lugar donde no llueve, en un lugar seco en el desierto, representa muerte. Ahora, cuando Cristo Jesús vino, como dice aquí una profecía que a mí me impactan, las profecías de Dios por medio de los símbolos, en donde dice las nubes se echaron inundaciones de agua, es que las nubes es la iglesia. Y eso lo podemos ver también en San Judas, por ejemplo, porque hay varias citas bíblicas para poder concordar estos simbolismos, donde también Judas habla en ese capítulo en el Nuevo Testamento, Dios utiliza a Judas para dar a conocer el fruto de los impíos, de los inicuos, de los falsos profetas. Y una de las especificaciones que dice, nubes sin agua, arrastradas por el viento, nubes sin agua. Ahora, claro que hay nubes en el cielo cargadas de agua y nubes que están cargadas sin agua. Las nubes que son cargadas de agua es la iglesia que lleva vida, como Cristo Jesús dijo, la paz les doy, la paz les dejo. Vayan, cuando los mandó de 70, cuando los mandó de 2 en 2, dice, vayan a llevar la paz. Y donde les abran, ahí van a recibir la vida, ahí van a recibir la paz, ahí van a recibir la reconciliación, claro, por medio de las buenas nuevas del Evangelio, de la semilla, ¿verdad? Las buenas nuevas es, llegó el agua, llegó la vida, nos regresó Dios el campo, nos regresó Dios el Edén, nos regresó Dios su presencia para poder dar fruto, el fruto del Espíritu Santo, todo hablando con simbolismo. Llegó, se acabó el desierto, llegó lo verde, llegó el Líbano, llegó el bosque, llegó el Edén, llegó el campo. Bueno, pero para ello, Cristo Jesús primeramente tuvo que bajar, tuvo que morir, resucitar, subir, interceder al Padre y a la iglesia que preparó, que fueran a dar las buenas nuevas, y desde allá arriba, entonces, esas nubes que fue el primer pueblo de Dios, por medio de ellos llega el bautizo, que representa la vida. Entonces son simbolismos por eso fíjese cómo empezó el Salmo. Yo le recuerdo, nos desecharás para siempre, Señor. Nos olvidarás para siempre, Señor. Y luego vienen las maravillas profetizadas, que no había ni día ni hora, que trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las nubes se echaron, fíjate, inundaciones. Esto quiere decir, fueron por todo el mundo y en los lugares secos hubo agua, que es el avivamiento, que claro, estamos en la apostasía, ¿verdad? Lamentablemente. El avivamiento que en su momento trajo. Dice, tronaron los cielos, ahorita le voy a explicar eso, y discurrieron tus rayos. Bien, tronaron los cielos. Vamos a ver, mire, cuando va a llover, una de las señales son truenos. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a escuchar truenos, digo, va a llover. O de igual manera, cuando ya está lloviendo, hay truenos. Ahora, simbólicamente, recordemos que cada palabra tiene simbolismo, que Dios dijo meditar, y que la ley era una sombra de lo que iba a venir. Parábolas también, ejemplos. Tronaron los rayos. Es que el verbo, la voz de Dios, la presencia de Dios, primeramente con Cristo Jesús, habla con autoridad. Le recuerdo una cita bíblica. Cuando Cristo Jesús hablaba y cuando puso la parábola
de la roca, y cuando terminó la parábola, muchos se maravillaban de cómo hablaba, porque decían, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y un rayo, bíblicamente, representa la voz de Dios, que muchas veces truena un rayo, ¿verdad? Para saber que, pues, donde no habían ciudades o no habían pararrayos, primeramente sabíamos que estaba lloviendo, y segundo también representa la voz de Dios, la autoridad. Y la voz del trueno estaba en el... tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, Señor. Ahora, la voz del trueno estaba en el torbellino. Muy importante, ya le dije. ¿Cuál es la voz del trueno? La voz del trueno es esta, remontándonos a la parábola de San Mateo de la piedra, de la roca, cuando Cristo Jesús puso. Y dice, y el que viene, el que entra por la puerta del redil, el que viene a mi reino y escucha estas palabras y no las hace, ahí está el torbellino y el trueno, le compararé como a un hombre que edificó su casa en la arena. Vinieron las lluvias, vinieron los vientos, vinieron los ríos, pegaron con ímpetu y su ruina fue grande. Entonces, un torbellino destruye. Y la bendita palabra de Dios nos habla de la maldición y la bendición, como lo enseña en Deuteronomio 27 y 28. Así dice Dios, aquí te pongo, pueblo mío, al que saqué de Egipto, aquí te pongo la maldición y la bendición. Mi pacto es que cumplas la ley. Entonces, claro que el principio de la ley es el temor a Dios, y ese es el trueno, ¿verdad? Y la bendita palabra, ahorita lo vamos a ver, como me habla de bendiciones, como me habla también de maldiciones. Por eso vuelvo a repetir, se maravillaban de Cristo cuando Él hablaba y decían, esta habla con autoridad, no como en las iglesias que hoy, Dios es amor, vino por pecadores, no te preocupes hermano, ya eres salvo, solamente Dios es perfecto, no importa que te hayan dicho ya que peques, vente para acá, Dios es amor, te va a prosperar. Ese no es un trueno, eso no es hablar con autoridad. Los falsos pastores únicamente escogen lo bonito para rascar el oído y escogen lo feo nada más para hablar del diezmo y de lo que les puede venir si no diezman. Nada más ahí. Pero en el demás pecado se quedan callados y engañan a la gente. Bueno, entonces está hablando de la verdadera iglesia, ¿verdad? De la voz verdadera, y no es uno, porque las nubes de agua y que vengan los truenos y los torbellinos por medio de una iglesia verdadera y por medio de Dios, no es para jactarnos, es un fruto de Dios. Dice entonces, la voz del trueno estaba en el torbellino, sus relámpagos alumbraron el mundo. Amén. Ahora, es muy diferente un trueno a un relámpago. Ahora bien, en las buenas nuevas, en el pacto que vino a establecer Dios con nosotros, hubo torbellino y hubo luz. ¿Cuál fue el torbellino? A mí me dijo así, y dice el Evangelio, ¿verdad? Cuando se predica la verdad, cuando se predica el Evangelio de la verdad. El pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, la paga del pecado es la muerte, y va a haber un juicio, va a haber un día de un juicio final, va a haber lago de fuego, ya está, le estoy hablando ya del torbellino, va a haber un lago de fuego eterno, Satanás tiene el control de tu vida, estás en tinieblas, estás agobiado, estás con cargas, estás sin Dios, estás alejado de Dios, pero aquí está la luz. Pero te tengo buenas noticias. Que Cristo Jesús vino, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, vino a dar la vida por ti, para trasladarte de las tinieblas a su luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la luz. Y Cristo Jesús que dijo, yo soy la luz del mundo.
todo el que me sigue no andará en tinieblas. Y lo que dice Mateo, ustedes son la luz, a quien a los que creyeron. Por tanto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y esos son los relámpagos, porque no es lo mismo un trueno con relámpago. Si usted ha visto, muchas veces hay lluvia de relámpagos. ¿Qué son los relámpagos? No se escucha el ruido, no se escucha el trueno. ¡Ras! De hecho, el relámpago a nadie ha matado nunca. Los relámpagos es una lluvia de luces hermosa en los cielos. Y no es un rayo, no, los rayos han caído y ya han matado gente, ¿verdad? Y un rayo, por ejemplo, cuando truena, muchas veces se simbran las ventanas de la casa. Muchas veces cuando es un rayo fuerte, se simbra la construcción en los que están en lugares montañosos, ¿verdad? Entonces, aquí está, a mí lo que me hizo reflexionar fue el temor cuando se me dieron las buenas nuevas, porque vino acompañada con un revolino, con un trueno y con luz, que fue Cristo Jesús. Bueno, espero que vayamos entendiendo, bendito hermano, todas estas profecías hermosas que se cumplieron, porque ya le he dicho, si usted está poniendo atención, aparte de que hemos aprendido en Salmos qué nos conviene orar, qué es lo que pedían estos hombres, qué es lo que rogaban estos varones, también hemos visto muchísima profecía de la maldición, de la bendición, de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, con diversidad de ejemplos de parábolas que Dios pone. Entonces dice, tus relámpagos alumbran el mundo. Y ahí está, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Se estremeció y tembló la tierra. Aquí está. Los que éramos polvo, cuando vino el agua, cuando vinieron las nubes, entonces me convertí en tierra, dejé de ser polvo y me estremecí. ¿Qué es? Me estremecí, tuve temor. Y bienaventurado, porque así lo dicen Proverbios, y no nada más en Proverbios. Bienaventurado, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el que se estremece, el que tiene miedo, no de este camino, no, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, sino el temor de las profecías de destrucción, el temor apocalíptico, el temor del lago de fuego, el temor. Entonces esta bendita palabra, aún entrando por la puerta del redil, aún entrando por la verdad, vengo y me estremezco siempre, porque siempre nos habla Dios y nos descubre la verdad Cristo Jesús como pastor para cuidar, para velar, y siempre nos está hablando proféticamente de la maldición y la bendición. No nada más en las buenas nuevas, no nada más cuando me llegó por primera vez la palabra, sino de ahí hasta todo el tiempo, para guardar el depósito, para no ser insensato. Entonces, se estremeció y tembló la tierra. El temor a los que creímos. Profecía cumplida. Dice, en el mar fue tu camino. Muy importante esto, te lo voy a decir. Y tus sendas en las muchas aguas. Miren, simbólicamente, Dios representa en una de sus muchas representaciones el mundo, la fundación que trajo Satanás, la mesa que trajo Satanás, que bíblicamente se le llama mundo o mundanos, no se refiere al globo terráqueo. Se refiere a la mesa de Satanás, cuando habla de mar. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque en el mar no hay una ley. En el mar los animales son depredadores, ahí no hay cárcel, no hay un castigo por lo que se hace, ¿verdad? Es un desorden en el mar. Número 2, es muy bonito. Número 3, el mar es controlado y las tribulaciones
por los vientos, que los vientos representan a Satanás, y la tribulación. Cuando hay un huracán, cuando hay un tifón, usted sabe perfectamente bien que la marea alta, que el peligro de destrucción viene por causas y fenómenos naturales que mueven al mar. Acuérdese también, para poder concordar, fortalecer alguna de las ejemplos que Cristo Jesús pone cuando van en la barca, cuando va dormido en la proa, cuando los vientos y las aguas empezaron a golpear con ímpetu la barca donde iban los discípulos, que todo tiene representación. Ahí está el mar, ahí está los vientos, ahí está una lluvia que representa la prueba de Dios. Cómo se despertaron porque estaba entrando mucha agua a la barcaza, y se despertaron y le dijeron a Cristo, ¿qué no te da pendiente? Y Cristo Jesús se levantó y reprendió a los vientos, a las lluvias y al mal tiempo. Y dijeron, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Que son los demonios. Entonces, Cristo Jesús vino al mar, y también muchos que no entienden la bendita palabra de Dios. Ahora yo le voy a decir una enseñanza maravillosa a los que tienen hambre de justicia, cuando Cristo Jesús caminó en el mar. Y sus sendas, porque Cristo Jesús vino al mundo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y bajó al mar. Ahora, bajó al mundo, bajó a los que estábamos sin ley, porque no teníamos una ley divina. La puesta por los hombres que Dios permitió es otra. Pero una ley la ley de Dios vino a poner orden en mi vida. Vino a convertirme de un ser animal a un ser espiritual. Vino a poner orden. Mas no cuando estuve en el mar. Ahora, Cristo Jesús, otra más, vino alguna ocasión caminando en el mar. ¿Qué significa eso? Porque muchos quisieron imitar por fe a la carne, porque entienden la palabra la carne, y quisieron bajarse a caminar en el mar y nunca pudieron. ¿Qué es eso? Porque yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. Yo he visto el poder de Dios con siervos que tuvieron un crecimiento y llegaron a un tamaño espiritual, llámese obispo, apóstol, maestro, profeta, evangelista, llámese el don que sea, pero el que ha alcanzado un don espiritual está caminando en el mar, porque Dios nos habló con simbolismos, con parábolas, toda la enseñanza. ¿Y qué es caminar en el mar? Caminar en el mar es que aquí abajo está la mesa de Satanás, está el Facebook, está el internet, está el dinero, está el poder, está la fama, están las riquezas, están toda la mesa de Satanás, todos los caminos que parecen derechos al hombre, y al final está la muerte. Y cuando yo tengo por debajo de mis pies al diablo y a su mesa, y dejé todas esas cosas para consagrar mi vida y estar crucificado en la cruz de Cristo, y ser del monte, ser de arriba, estar en la azotea, ser un ángel, tener las alas del gran águila, entonces usted ya caminó en el mar, pero se necesita fe. Recuerde que Pedro lo quiso hacer, pero Pedro se espantó, precisamente porque Dios nos va a probar con el opositor. Y cuando Pedro vio que otra vez el mar, la calma, otra vez venían los vientos, se asustó y se empezó a hundir. Pero claro, Pedro estaba en un discipulado, no le fue contado como pecado porque estaba en una forma, pidió socorro, ¿verdad? Y le dijo, Señor, ¿por qué no he podido yo? Hombre de poca fe. Porque para poder caminar en el mar se necesita haber pasado por el horno de fuego, haber terminado un discipulado, haber terminado la forma en manos del alfarero para ponerme dentro de su casa. Entonces, todo tiene simbolismo. Ahora, ahorita vamos a aprender algo muy importante también, que ya lo había dicho yo, ¿verdad? En el mar fue tu camino, o sea, en el mundo. Cristo Jesús bajó aquí, se despojó de sí mismo, bajó al mundo, y tus sendas en las muchas aguas. Porque eso fue lo que vino
Decía, yo soy el camino, todo el que me sigue, vénganse para acá. Aquí ejemplo les he dado, por eso les he dado. Y tus pisadas no fueron conocidas. Aquí está también proféticamente, ya de Dios, no de mí, que la mayoría de los que quisieron seguir a Cristo, porque no fueron seres espirituales, sus pisadas no fueron conocidas, porque para poder caminar como Cristo Jesús caminó, es la cruz, es una separación total al mundo. Pero la mayoría, sobre todo hoy, pero en todas las épocas, desde que empezó el Evangelio con Pablo, con Pedro, y con las historias también que quedan vivas en los libros de historia de los cristianos en los tiempos de Constantino, en los tiempos de la cruzada, cómo los perseguían, cómo se escondían por predicar la cruz, por predicar la muerte, por predicar salir del mundo, por predicar la verdad. Por incrédulos, muchos no conocieron, y muchos el día de hoy no conocen el camino que lleva a la vida eterna. Muchos, y no lo digo yo, aquí está proféticamente. Dice en el 20, condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, cuando Dios sacó al primer pueblo de Egipto, que hoy representa cuando Cristo Jesús vino y nos sacó del mundo, Moisés representa a Cristo proféticamente y Aarón representa a la iglesia. Ahora bien, vino Cristo Jesús, dejó un sacerdocio, dejó reyes y sacerdotes, por eso es que Cristo Jesús discipuló, enseñó el camino a los primeros seguidores, y una vez que los instruyó, Cristo Jesús les encargó, por medio de Cristo Jesús y de la iglesia, apacentamos rebaño. Guiamos a las ovejas, ¿para dónde las guiamos? Para la tierra de Canaán, para la tierra donde mana leche y miel, para que no queden perdidas. Pues condujiste a tu pueblo, sí, claro, bendito hermano y bendita hermana. Dios, el Todopoderoso, es el único que nos puede conducir en este desierto, que es el mundo, y quitándonos el velo, yendo como una torre de fuego delante de nosotros, Dios, Cristo Jesús, que representa a Moisés, nos condujiste, porque Cristo Jesús fue el camino, y la iglesia que enseña el verdadero camino, apacentando y cuidando. Alabado sea Dios. Entonces, recuerde que este bendito Salmo 77, cuando empezó a decir, con mi voz clamé, le dije, Señor, nos has desechado, Señor, te busqué, Señor, no me dejabas pegar los ojos, Señor, yo te pregunté, ¿desecharás para siempre, Señor? Entonces, estamos viendo cómo Dios, en esta oración, estando Cristo Jesús en la cruz y estando orando, cómo nos vino la bendición una vez que Cristo Jesús subió a su Padre, cómo vino la voz de trueno, cómo vino la luz, cómo vinieron todas estas maravillas. Alabados a Dios. Vamos a empezar el Salmos 78. Uno, bendito hermano, bendito. Palabra de Dios. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. El amor, la rogativa, la súplica de Dios. Y recordemos, yo siempre le voy a decir, esto, si usted lo hace y yo lo hago, no le hacemos ningún bien a Dios. Ni lo enriquecemos, ni va a tener un trono más alto, ni va a ser reconocido por los ángeles, ni por todo el universo. No, Dios nunca va a dejar de ser Dios. Siempre tenga en cuenta que cada mandamiento que Dios nos pide y nos ruega es para tener vida, es para nuestro bien. Son dádivas, son riquezas que Cristo Jesús nos trajo, que Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús para bien de nosotros. Que muchos las han cambiado
por las temporales, por ser de carne, por estar cerrados y por no conocer los caminos de Dios. Ahora, vamos a meditar bien en esto. Primero dice, escucha y coma. Aquí está el proverbio, aquí está el mandamiento para escuchar. Cuando Dios me dice escucha, sí, voy a escuchar la palabra. No, yo sí, 1 hora diaria la escucho, o 2 horas diarias, o los domingos, yo sí la escucho. A mí me han dicho muchas veces. Eso no es escuchar. Escuchar es cuidar el oído espiritual. Es cuidar la espiritualidad. Por eso dice en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, escuche. Y yo, antes de tener un crecimiento, me tocaba y decía, pues, pobres de los sordos, o sea, Señor, ¿serás injusto? O sea, los que tienen muchas las orejas, o los sorditos, ¿están maldecidos, Señor? ¿Porque nacieron así? ¿O porque tuvieron un accidente? No, nos habla espiritualmente siempre. El que tenga oídos. Ahora bien, en el momento que yo era de carne, estaba muerto, tenía ojos pero no veía, tenía oídos porque no oía, tenía boca y no hablaba, porque estaba con los ídolos, estaba en el mundo y no tenía vida, era una estatua, estaba paralítico. Vino Cristo Jesús y me resucitó, me dio espiritualidad y tuve ojos espirituales, tuve oído espiritual, se me quitó la mudera, pude caminar en este camino, en esta senda que Cristo Jesús vino a traer en el mar. Entonces, pude escuchar la verdadera palabra de Dios, porque antes no la escuchaba. Entonces, es muy importante cuando se escucha, es cuida la presencia de Dios en tu vida, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Y si tú contristas al Espíritu Santo o apagas el fuego del Espíritu Santo, en automático el pecado paga un salario de la muerte, se sale el Espíritu, te quedas tú con el Espíritu tuyo, que Dios hizo, te quedas dormido o muerto tu espíritu, te quedas en carne y te quedas solo. Y esta palabra no la vas a entender, porque se te va a hacer en chino, como a muchos. Por eso tengo pocos seguidores, gloria a Dios, gracias a Dios. Gracias, bendito Padre, porque yo me asustaría si tuviera muchos seguidores, ¿verdad? Diría, hijo, estoy predicando la mentira, estoy rascándoles oídos, porque muy claramente lo dijo Cristo Jesús. Pocos son los que les gusta escuchar la verdad, pocos son los que tienen oído, pocos son los que verdaderamente tienen hambre y sed de justicia. Yo, cada que veo y digo, gloria a Dios, Señor, gracias, porque yo estoy tranquilo con mi conciencia ante Dios de que el pacto que vino a establecer como ministro lo hago por la fe y mediante el Espíritu Santo, y sé que en todo momento estoy predicando como un instrumento la verdad únicamente. Entonces, escuchar. Ahí empieza el proverbio. No peques, hermano. No peques, hermana. Ten temor. Guarda la vida que Dios te dio para que puedas entender esta bendita palabra y tengas oído espiritual. Número 2. ¿A quién le dice escucha? Pueblo mío. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El que compró, el que llamó, el que fue participante de la sangre de Cristo Jesús y lo adquirió, porque cuando estábamos en pecado éramos del diablo, y Él lo compró no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice pueblo mío, en esta historia que Dios permitió en el Antiguo Testamento, que su pueblo fue primeramente el pueblo hebreo, y proféticamente hoy el pueblo de Dios es Jacob, Israel, los que somos de arriba, los que nos hemos acercado al monte que no se puede palpar, a la ciudad celestial, a los que estamos circuncidados en el corazón, a los que somos judíos no en el exterior, no en el prepucio, sino en el corazón. Ese es el pueblo mío, y ese es el que puede escuchar hoy. Ese es el que tiene acceso a la riqueza de esta bendita ley.
de esta bendita palabra. Acuérdense que decía Juan el Bautista, ¿verdad? Arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de los cielos. Y acuérdense que Cristo Jesús dijo que el que no entre por la puerta del redil no va a escuchar nunca la voz del rey. Entonces, para poder escuchar, necesito ser pueblo adquirido por Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley. Lo que le decía, que es una ley. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, yo antes estaba en el mar sin ley. Y como en el mundo, ¿verdad? No había una ley suprema y estaba en desorden como hoy el mundo está en desorden. A ver, ¿quién puede poner un alto a las guerras? ¿Que hay una ley que haya castigado a Rusia o que haya castigado a Ucrania por seguir el juego? ¿Hay una ley que quite a los masones, que quite los que están metiendo el coronavirus, o los que están metiendo las enfermedades para engañar al mundo y para matar, y que hay una ley arriba de ellos? No, sí, pero no la va a ejercer Dios hasta al final de los tiempos. Pero, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Cuando yo tuve esta ley, mi vida fue y la puso Dios en orden. Pues es muy importante que esta bendita ley es otra bendición que vino a transformarme de un animal a un ser espiritual, que vino a darme un fruto diferente al que yo tenía. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, pero ¿qué me hizo transformarme en una nueva criatura? La presencia de Dios y su ley, sus consejos. Y su bendita ley, esta bendita bendición, esta bendita riqueza que tenemos, me ayudó a salir del mundo. Consejo tras consejo, me empezó a quitar las escamas de mis ojos y empecé a ver. Al principio, borrosamente, veía yo los árboles, pero después, claramente. Amén. Su bendita ley. Entonces, estamos viendo las bendiciones que nos trajo. El oído espiritual. 2. Pueblo mío. 3. El maná, el pan de vida, la ley. Y luego dice, ya que te traje estas bendiciones, inclinar vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Qué es esto? Meditemos, bendito hermano y bendita hermana. Dos señores, dos voces, dos sabidurías, dos espadas. Yo en medio, aquí estoy, dos voces. En un principio tenía la voz de cuando nací en carne, la vana manera de vivir que recibí de mis ancestros y del mundo, y no conocía otra voz y estaba inclinado a la corriente de este mundo y hacía lo que hacía este mundo. Una vez que entré por la puerta del redil, empecé a escuchar otra voz, pero no dejé de escuchar esta. Y Dios me dijo que creyera en lo que estaba escrito en la ley, que lo que no estaba escrito en su ley no era de Dios, que era del diablo, que si alguien me hablaba, me hablara conforme a su bendita palabra. Y me dijo, no escuches la mentira, no dejes que te rasquen el oído, que no te engañen. Ahora, inclina mi oído es que cuando Satanás o su iglesia que utiliza o sus flechas incendiarias me hablaban lo contrario al pacto, a la bendición, a la cruz, a la vida, a este camino, yo les decía, ese oído de carne ya no lo tengo, yo inclino mi oído acá y tapo mi oído y dejo de escuchar tu voz que me trajo amargura, que me trajo maldición todo el tiempo. Dice la bendita palabra, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si uno ministra, ministre conforme al poder que Dios da.
para que en todo sea glorificado Dios, claro. Entonces, muy importante, bendito hermano, ya nos trajo el oído espiritual, nos hizo su pueblo, ¿verdad? Nos dio una ley. Ahora, ¿cuál es el consejo? Una vez que ya somos pueblo suyo, una vez que ya fui resucitado, que no escuche la sabiduría del mundo, porque muchos que han entrado, les gusta todavía que los engañen, les gusta todavía escuchar la mentira y el engaño. Que ya le dije, el mar es hermoso. Y sí, en el mar la vida es más bonita, sí, pero a cambio de su alma. Y no es más bonita, porque la vida en la cruz es más preciosa. Inclinar vuestro oído a las palabras de mi boca. Y aquí usted va a poder aprender a apagar las flechas incendiarias. Usted va a aprender a decir no. Escrito está, cuando usted incline el oído y cuando Dios ponga en su corazón esta ley y incline su oído y llamar más esta voz. Porque recuerde, yo le recuerdo, 2 espadas, 2 sabidurías, 2 leyes. ¿Qué dice la bendita palabra en Corintios? Dice así, porque ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el sabio? ¿Qué no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no quiso creer en la locura de la cruz, ni quiso inclinar su oído a esta bendita ley, agradó a Dios salvar a los que creyeron en esta locura. Y porque el inclinar el oído a la ley me habla de una muerte, de una separación total al mundo. Para muchos locura. ¿Qué? Déjenlo. Como dijo Pablo, para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. ¿Qué? Adelante. Así nos dicen, y de hecho hay una alabanza que a mí me gusta mucho que dicen por ahí que loco me volví, que ya no soy el mismo que un día fui, y yo les digo riendo que junto con Cristo estoy crucificado. Loco me volví, me dicen el loco. Bueno, pero bendita locura que nos dio vida. Entonces, mi boca. Y a mí, bendito hermano, de una vez le digo, y voy a decir, por hacer caso nada más a esta palabra y no escuchar la otra sabiduría, me empezaron a decir fanático, me empezaron a decir que despertara, me empezaron a decir que Dios también me dio un razonamiento. Perdónenme, pero no es cierto eso. De hecho, en Romanos 1 habla de los razonamientos. Ahí se lo dejo de tarea. Y por eso Dios nos dice que nos dio una cabeza para estar muertos a lo que traíamos y para sujetarnos a una ley que no conocíamos. Bueno, entonces, lo van a atacar, le van a decir misa, claro, lo que digan, pero aquí está el mandamiento y el consejo de Dios. Luego dice, profecía, riqueza cumplida. Abriré mi boca en proverbios. Proverbios significan consejos. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Si usted se fija en el 77, Salmo 77, profetizó todas las bendiciones que nos trajo Cristo. La voz de trueno, los relámpagos, las nubes con agua, la libertad de la esclavitud. Y aquí sigue todavía manejándonos todas las dádivas, todos los regalos espirituales. Y ustedes se cuenta, bendito hermano y bendita hermana, en todas estas bendiciones son espirituales, son las verdaderas riquezas, no las que van a desaparecer, no las que da Satanás. Aquí jamás dijo Cristo que íbamos a ser ricos. Mire, va viniendo una hermana que Dios mandó aquí, que tiene creo que 8 años de cristiana. Claro que tenemos que tener nosotros paciencia, pero claro que viene de congregaciones, viene a hablar que Dios bendice con negocios, con riquezas, con dinero. Eso, por eso están llenas esas iglesias.
Aquí estamos viendo las verdaderas riquezas que nos llevan a la vida eterna. Bendito hermano y bendito hermano. Usted va a ver que nunca en estas profecías que Dios nos dice, habla de dinero, de casas, de coches o de trabajo mundano. Jamás va a hablar de eso. Ahora, fíjense bien. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Muy importante, le voy a explicar esta bendición. Desde que entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, Dios se alejó. Y esta bendita palabra no se puede entender si no está Dios y el Espíritu Santo. Y no se puede entender si no somos seres espirituales. Ahora bien, si Dios se aleja por el pecado, entonces nos da a entender la bendita palabra y nos enseña que todo el Antiguo Testamento fue una preparación mediante un pueblo que Dios escogió, llamado el pueblo hebreo, sacado de los lomos de Abraham, y que bíblicamente nos enseña que fue carnal, que fue de carne, que no fue un pueblo espiritual, y que todo lo que Dios permitió con ese pueblo era como una sombra y una preparación para que llegara Cristo Jesús y nos llegara lo que Satanás nos quitó, el entendimiento de esta bendita palabra. Entonces, este bendito camino que hoy tenemos los que hemos creído, este bendito entendimiento que tenemos, es gracias a Cristo Jesús y al amor de Dios. Como dice en Corintios, fíjense cómo dice en 1 Corintios, dice así, creo que en el 2, dice: lo que ojo nunca vio en el Antiguo Testamento, lo que oído nunca oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y los que aman son los que tomaron su cruz, los que murieron al mundo y los que se entregaron con temor a preocuparse por los negocios del Padre. Como dijo Pablo, nosotros hablamos sabiduría en oculto, sabiduría no de los príncipes que perecen ni del mundo, sino sabiduría de Dios, en oculto, porque para muchos, sigue escondida esta sabiduría. Ahora, en el Antiguo Testamento, para poder profundizar aún más, uno de los profetas, ejemplo a seguir, bíblico, que fue Daniel, y otros profetas, cuando se les empezó a profetizar la salvación, ellos quisieron incursionar diligentemente para qué tiempos era esta bendición, y Dios les dijo, y está escrito, Dios les dijo, cierra y sella, porque no es para ustedes, sino para otra generación. Entonces, es muy importante que cuando Cristo Jesús en la cruz muere, el velo, la cortina en el templo en que se adoraba, donde estaba el lugar santísimo y el lugar santo, se rasga de arriba para abajo y era un material irrompible y nadie llegó con un cuchillo a desgarrarlo porque era una cortina enorme, como diciendo Dios, lo escondido fue una preparación. Ahora vengo a mostrarles el camino. Ahora vengo a darles vida y el Espíritu Santo, y eso que escondí cuando entró el pecado fue porque hice una preparación para que les viniera la salvación a su tiempo y pudieran ver. Por eso, cuando Jesús vino, dijo, yo soy la luz, para que ya no esté escondido en la oscuridad el camino de Dios, que es su sabiduría. Y claro, estos proverbios, estos consejos, estuvieron escondidos y siguen escondidos para los que son de carne, para los que no han tomado la cruz, para los que no quieren pagar el precio para adquirir esta bendición. Y el precio
recuerde, yo se lo voy a decir. Jesús dijo, a nadie puedo enseñar, yo soy el maestro. Nadie puede ser mi discípulo, porque discípulo es alumno. Nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz. ¿Y qué es eso, Señor? Deja todo el maldito mundo y vente a preparar 8 o 9 horas diarias aquí conmigo. Pero hoy nadie quiere pagar el precio, porque no quieren dejar sus ídolos. Por eso están escondidas estas cosas. Pero bienaventurado el que creyó. Bueno, entonces, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Todo el Antiguo Testamento pues nos es revelado el porqué, cada historia divina, que era una sombra de lo que iba a venir, dice, los cuales hemos oído y entendido. Aquí ya viene esta profecía, ¿verdad? El oír y sobre todo el entender, porque el discernimiento y el entendimiento es por medio del Espíritu Santo. Estas palabras son espirituales, estas palabras son de arriba, estas palabras no son de aquí abajo. Entonces dice, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las vinieron contando, dejaron una ley, porque hay en el Antiguo Testamento los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir. Los padres son los que salieron de Egipto. Y desde ahí hasta adelante están todas las historias vivas que iban a venir como una sombra y que estuvieron encerradas. En cada época se nos vino a descubrir y a entender todo lo que Dios permitió en cada historia para acomodar hoy lo espiritual, y se nos dio el entendimiento, el por qué cada acción y cada historia. Desde que lo sacó de Egipto. Y nos las contaron. ¿Cómo nos las contaron? Aquí está escrito. En todo el Antiguo Testamento está escrito. Acá yo tengo el Nuevo Testamento, pero acá no las contaron. Dice, no las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Ahora, dice, y aquí está el amor de Dios, porque no crea que los padres fueron buenos o no sea que esto vino por el ser humano, no, vino por Dios, porque la bendita palabra en 2 de Pedro 1, 18 y 19 dice que la profecía nunca fue traída o interpretada por voluntad humana, y que todos los varones, todos los santos hombres de Dios, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso el tiempo de los escribas. Por eso Dios escogió en su momento escritores que nos dejaran esta bendita palabra para darnos a conocer las profecías que iban a venir en el nuevo pacto. Las profecías que iban a venir por medio de Jesucristo y nunca nos las encubrió Dios. Las profecías, que claro que nos las reveló cuando quitó el velo, nos las reveló cuando vino el Espíritu, mientras estuvieron escondidas. Ahora, no las encubría a sus hijos, contando a la generación venidera la alabanza de Jehová. Fíjate, contando a la generación venidera. ¿Qué generación venidera? A los que cuando llegó Cristo Jesús en adelante, de esa generación está hablando Dios. Dice, y su potencia, el Espíritu Santo, su poder, y las maravillas que hizo. Porque en el Antiguo Testamento, ahorita simplemente en el Salmo 77 y parte del 78, pues ya hablamos que vino con trueno, con rayo, que caminó en el mar, que nos trajo poder, que etcétera, ¿no? Luz, resurrección, las maravillas. Y yo me detengo y le vuelvo a decir, para mí, una de las maravillas más grandes que trajo Dios por medio de Cristo Jesús, primeramente para mí, es la resurrección de los muertos. Yo estaba muerto. Como dijo Cristo, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces,
El bautizo representa un nacimiento, una resurrección espiritual. Y claro, bienaventurado el que tenga parte en la segunda resurrección, que haya guardado su vida, porque Cristo Jesús viene por vivos, no por muertos. Y recuerda, el pecado paga un salario de la muerte. La segunda maravilla, y la segunda, porque hay cientos de maravillas, para mí, una de las grandes es la transformación que Dios me hizo siendo imagen del diablo, estando en un desorden, estando en el mundo, y cómo el alfarero con su amor me dio una forma en mi discipulado hasta darme su imagen y hacerme un ser espiritual, que puedo volar arriba, que estoy en la cruz, que puedo caminar en el mar. Digo, y puedo seguir contando sus maravillas. Y todo viene proféticamente en el Antiguo Testamento, que estuvo escondido por mucho tiempo y que fue quitado por Cristo Jesús a los que creímos. Dice entonces, en el versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Ahora, aquí está otra vez proféticamente, Él estableció testimonio en Jacob. ¿Qué es estableció testimonio en Jacob? Jacob, simbólicamente, el hijo de Abraham, que de donde vienen los 12 patriarcas, y que en el Antiguo Testamento de ahí sale el primer pueblo de la circuncisión, el pueblo de Dios como la arena del mar. Profetiza hoy y simbólicamente la descendencia que por fe creyó en Abraham y que hoy somos como las estrellas del cielo. En el primer pacto, la arena del mar representa abajo, sacada del mar, con una ley. En el segundo pacto, la espiritualidad de estrellas, la luz. Él estableció testimonio en Jacob. ¿Y qué es estableció testimonio en Jacob? Que el testimonio que Dios nos dio por medio de Cristo, el ejemplo y el testimonio, porque la palabra testimonio viene de testigo. Y Cristo Jesús dijo así: nadie ha visto al Padre, nadie, sino el que ha descendido del cielo, ha visto al Padre. Y yo he bajado a dárselos a conocer y a decirles lo que mi Padre me dijo. Le vengo a darles testimonio del camino. Pero recuerde, únicamente a los que entran por la puerta del redil, porque el testimonio se lo dio a Jacob, a su pueblo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Nos dio a conocer a Cristo, Cristo quedó, y luego nos dio una ley para estar en orden. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque Cristo Jesús como rey, como gobernante, tenemos una ley que muchos cristianos no cumplen como pueblo, ¿verdad? Y que la transgresión después del conocimiento a la ley del rey, a la ley del Todopoderoso, paga un salario, y es la muerte espiritual, el despertar a ir a Dios. Pero no vamos a hablar ahorita de eso, sino vamos a hablar de estas bendiciones, que fuimos acreedores a una riqueza, porque primeramente se nos dio testimonio de Cristo. Cristo Jesús vino a darnos testimonio de la entrada, de cómo entrar a la puerta del redil, y una vez que entramos, entonces se nos dio una ley la cual me transformó, como se lo dije, como ya se lo repetí. Ya no se lo voy a volver a repetir, pues ya lo dije, ¿verdad? Entonces, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y efectivamente, ¿verdad? Los primeros discípulos que caminaron con Cristo Jesús, se les discipuló, se les puso esta palabra en el corazón y les dijo Cristo: vayan a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esos van a ser tus hijos, esos van a ser tus rebañitos, claro, comprados por mí. Notifícales y enséñenles todo lo que yo les he venido a enseñar. Notifiquen a sus hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los que nacieron no de carne, sino de espíritu. Los que creyeron.
Y entonces apaciento a las ovejas. Entonces notifico la ley a los que Dios ha llamado y han entrado por la puerta del redil. Y ese es el trabajo que tenemos los padres, los que hemos alcanzado un crecimiento espiritual. Notificar, enseñar el camino. Entonces, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Dice en el 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Ahora, fíjense bien lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo empezó el Evangelio de Cristo Jesús y de Dios? Primeramente, con los primeros. Pedro, Juan, Bernabé, Tomás, Judas, no el Iscariote, todos los primeros discípulos. Y fíjense bien, que estuvieron hace 2000 años. ¿Y qué pasó? ¿Cumplieron con esto? Y generación tras generación, tras generación, tras generación, se ha ido divulgando. Han cumplido con el pacto los que creyeron, los que van a estar en la vida eterna. Y hasta ahorita tenemos, y yo tengo la bendición por este pueblo, por estos padres, por estos que empezaron la obra, y por los santos que se guardaron, pude comprender y me llegó un día el verdadero mensaje. Y claro, que yo lo sigo transmitiendo, y si se me para el corazón, lo voy a seguir, lo van a seguir transmitiendo mis hijos espirituales, la verdad, a los que no están en la mentira, a los que no están en engaño. Por eso dice, para que lo sepan, notifiquen a sus hijos, notifiquen a los que van haciendo, notifiquen a los que van entrando por la puerta del redil, notifiquen, enséñenles, disipúlenlos, ¿sí? Para que lo sepa la generación venidera. Claro, Cristo Jesús ya viene. Ya, yo pienso que ya no va a haber generación venidera, pero bueno, yo le digo, ¿verdad? Si yo estuviera hace 200 años, mi deber era notificar, para que yo que tengo ahorita y voy a cumplir 60 años, alguien que llegue de 19 o 20 años, yo muera dentro de 10 años, quizás, no sé, ¿verdad? O 15 años, y se queden mis hijos a notificar, y a otra generación, y a otra generación, y a otra generación, hasta que llegue Cristo. Bendiciones de Dios, porque lo que está escrito son profecías que se han cumplido. Entonces, para que la notifiquen a sus hijos, para que lo sepa generación venidera, y los hijos nacerán por medio de la verdad. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es; nacerán espiritualmente. Y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Los que se levanten de donde, de los muertos. Los que se levanten de donde, de abajo. Los que se levanten de donde, del mundo. Los que se hayan dejado transformar en las manos del alfarero, tendrán el privilegio de trabajar en la obra de Dios para que su palabra no se pierda hasta que venga Cristo. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 106. Así que hasta mañana, si Dios quiere. Gracia y paz.